Publio Ciro, un escritor de la era romana, 43 años antes de Cristo, nos dejó una frase bien interesante y dijo: hacer dos cosas a la vez es no hacer ninguna. Y me estoy refiriendo o traigo a colación esta frase porque aquí seguimos viviendo de este tema a pesar de que ha pasado más de 2000 años y tiene que ver con la multitarea. Recuerda que en los anteriores podcasts te hice la promesa de hablar de las 6 mentiras que se interponen entre el éxito y tú. Y ya vimos en el anterior la primera, que dice que todas las cosas importan por igual. Ahora te invito a que escuches esta segunda. Se llama la multitarea, es decir, cómo el ser humano se desenfoca, sigue y cada vez más, de acuerdo a la tecnología, queriendo hacer varias cosas. Y esto es uno de los grandes males que enfrenta el emprendedor a cualquier edad, y todo esto se da también porque no tenemos claridad de nuestro propósito. Bienvenido a un episodio más de Emprender después de los 55. Te saluda Mauricio Zambrano. Para vivir mejor estás en Emprender después de los 55, un espacio donde la vida comienza. Con Mauricio Zambrano, coach de coaches, tu amigo de siempre. Regístrate gratis en www.mauriciozambrano.com y recibe contenido dinámico para ponerle acción a tu vida. También puedes ingresar en nuestra comunidad de Facebook, @Emprender después de los 55. Bienvenido, comencemos ya. ¿Cómo decidimos cuando normalmente tenemos una agenda muy apretada o cosas que hacer en el día? Es posible que en el transcurso del día se presenten cosas, venga una llamada, se te ocurran situaciones, y sobre todo cuando eso se cambia un poco cuando tú empiezas a ser independiente, cuando empiezas a ser emprendedor, cuando manejas tu propio tiempo supuestamente. Sin embargo, a veces caemos esclavos del tiempo. El tiempo decide por nosotros, y cuando tenemos algo por hacer, sea lo que sea, y nos vienen muchas cosas que hacer, o a pesar de lo agendado que estés, se aparecen ese tipo de cosas inesperadas. ¿Cómo decides? O sea, cuando tienes muchas cosas que hacer en el día y se atraviesa eso, ¿cómo tomas decisiones? Por ejemplo, de niños casi siempre nosotros hacemos lo que hay que hacer en el momento en que hay que hacerlo. Entonces es hora de ir a desayunar, es ir a la escuela, es hora de bañarse, la cama, es hora de jugar. Entonces eso, pues al principio realmente nos van marcando nuestros padres y nos tienen una hora y nos llaman a almorzar, a cenar. Cuando la mamá dice a bañarse, el niño pues obedece. Sin embargo, cuando él decide jugar y está jugando, se concentra en una sola cosa. A medida que crecemos, pues también nos ponen tareas, ¿no? Ya nos dicen, puedes ir a jugar después de que hayas hecho la tarea, después de que hayas desayunado, después de que, etcétera. Y entonces ahí como que comenzamos a elegir y a tomar algunas decisiones, pero ese entrenamiento que parece que no lo fuera, va determinando nuestra vida. Va empezando a saber cuál es la decisión correcta. De hecho, cuando ya empezamos a pasar el umbral de las 5 décadas y empezamos en los 50, muchas veces el ser humano empieza, y no sé si es tu caso, si tienes más de 50, y si tienes menos, escucha bien esto para que no te suceda. Normalmente en estas décadas, después de los 50, el ser humano se sienta a pensar en lo que pudo ser y no fue, en cómo desperdició el tiempo, en cómo hubiera sido importante haberlo invertido
en esas cosas que quería hacer y donde no tomó decisión, o cómo tomó decisión por elecciones que no eran las más prudentes o no fueron y no dieron el resultado que este ser esperaba. Entonces, en la medida en que vamos creciendo, pues también vamos creciendo en ese tipo de quehaceres, en ese tipo de situaciones, y el saldo se vuelve algo agobiante, extenuante. No es un resultado positivo, es un resultado que nos ahoga. Y por eso a veces también vivir en esa frenética carrera y vivir en ese frenético evento de estar haciendo muchas cosas, cuando finalmente el ser humano sale pensionado, jubilado, o después de los 50 empieza a bajar el ritmo, se encierra en su casa y se siente más agobiado todavía porque aparentemente no tiene nada que hacer. Entonces, la pelea por ver eso que tiene preferencia cuando vamos caminando en los años, pues se pone complicado, como que no tenemos una fórmula para decidir, ¿no? Y alguien dijo, y creo que voy a citar el autor, Bob Wake, nos dijo, las cosas de mayor importancia no siempre son las más llamativas. No sé cómo te llega esa frase, ¿no? Pero realmente nosotros seleccionamos estrategias muy al azar y socavan nuestro éxito. Porque estamos hablando de éxito y estamos hablando del éxito porque es que un emprendedor lo que desea es éxito. Un emprendedor lo que desea es no solamente trabajar y trabajar. Precisamente mucha gente deja su trabajo por estar agobiado a recibir órdenes a unos horarios extenuantes, a una paga muy baja, a unos jefes deshumanizados, y entonces quiere estar trabajando por sí solo, y entonces por el camino empieza a crear una serie de estrategias y cosas que no le van funcionando. Hay días que tú has podido pensar, si te ha sucedido, que allá en ese trabajo estabas mejor porque a la hora del té tenías todas las herramientas, tenías un equipo que trabaja para ti, o que aunque no trabaja para ti, las tareas se dividían, que tú solamente ya a las 5 de la tarde, cuando se cumplía el horario, ya desde las 4:30 estabas listo para salir y no te importaba lo demás. Todo ese tipo de tema ahora en el emprendimiento no es posible. Ahora las 5 pasan de largo. Estamos concentrados en desarrollar tanto un proyecto o cosas y una estrategia que ni nos damos cuenta de la hora. Sin embargo, de repente termina rebotando de un lado al otro, ¿no? Todo el día, como en una película de terror. Y pues solamente nos queda como salir huyendo o querer escapar, ¿no? No sabemos si fue la mejor decisión haber cambiado un trabajo fijo para independizarme, o ya cuando estoy trabajando aquí solo, a veces cambio la mejor decisión por cualquiera y después me doy cuenta que esa no era y que no tomé la que era. En fin, todo parece convertirse en una trampa, ¿no? Y todo se vuelve urgente e importante. Todo como que parece igual, y empiezo a hacer una cosa y no la termino, y sigo en ese deambular, aunque estamos pues muy atareados, estamos muy comprometidos a hacer la cosa, mas no estamos siendo productivos. Y eso tiene que ver con la eficacia. Henry David Thoreau dijo: con estar atareado no basta, las hormigas lo están. La cuestión es ocupado en qué. Es decir, ¿qué es eso que tú fijaste como prioridad para ocuparte? O al contrario, ¿qué tal si solamente te ocupas en la prioridad? Porque estamos dejando el alma para cumplir 1000 tareas por cualquier situación, pues es como un mal sustituto, ¿no? De hacer una sola tarea
que tenga algún significado. No importa que hagas una, pero que esa una sea lo que signifique grandes cosas. El éxito no es un juego que vas a ganar por hacer muchas cosas. Lamentablemente la cultura nos mete eso, que hay que hacer muchas cosas y de acuerdo a eso seremos totalmente exitosos. El otro día estaba reunido con un equipo de John Maxwell Team y hablábamos de eso, ¿no? Hablábamos de que ya a estas alturas del partido, si no estamos ocupados haciendo algo y de repente nos tomamos un reposo, nos sentimos mal porque como somos emprendedores y yo no puedo tomarme un minuto para mí, para relajarme, para salir a dar una vuelta o para simplemente no hacer nada, porque empiezo a sentir una voz de culpa. Entonces, no vamos a ser más exitosos por hacer muchas cosas. Realmente ese es un paradigma que poco a poco se va metiendo en nuestra mente. Entonces andamos como que los carritos de helados, no sé si los has visto, que el señor heladero que toca una campana, pero hay una frase que dice mucho tilín tilín y pocos helados. Imagínate que pase el señor sonando la campana y tú salgas muy 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 alegre por tu helado y cuando el señor abre el carrito no hay helados. Entonces estamos haciendo una serie de aspavientos, de movimiento, pero en el fondo no hay helados. Entonces realmente hay que manejar una programación, una gestión del tiempo, pero también que te lleve a gestionar el éxito realmente. No se trata tanto de gestionar el tiempo, pero sí el éxito. Sin embargo, el tiempo es una herramienta o la puede ser y la puedes poner a tu favor, ¿no? Esa situación de agenda, calendario y de reservar cosas para tu día a día, semanales o mensuales, pues ya no solamente hay una agenda en papel, también la tienes en el teléfono, puedes hacer listas manuales, puedes pegar algo frente a tu computador, dentro del computador, pues todo eso está muy bien, ¿no? Pero aunque pueden ser muy valiosas, también tienen su lado totalmente oscuro. Porque esas listas de cosas nos sirven como un buen análisis de nuestras mejores intenciones o una programación de nuestras mejores intenciones y sin embargo también se vuelve como un tirano porque nos vemos obligados a hacer cosas carentes de importancia o simplemente estar ocupados. Porque abrir la agenda y tener medio día sin hacer nada ya es como si sonara una alarma y se te encendieran todas las alarmas en tu cuerpo, en tu cerebro, y empezamos a temblar porque estamos siendo o sintiendo que somos inoperantes. Entonces, pues esto se vuelve como una relación de amor y odio con las cosas pendientes. A veces estamos trabajando y haciendo algo y nos empezamos a acordar precisamente de eso que no he hecho, de esas cosas que están demoradas y las he procrastinado y no las hago y las aplazo, por lo tanto me desenfoco de lo que estoy haciendo en este momento y empieza esa relación de amor y odio, ese desespero y entonces pues se va volviendo como que si tú tuvieras ahí la bandeja de entrada de correo electrónico, pero en vez de que las cosas sigan para abajo y lleguen cosas nuevas, en la medida en que cosas nuevas lleguen, las de abajo saltan como notificaciones cada rato en la pantalla, notificaciones y tu cerebro pues no está realmente tranquilo. Entonces Bob Wake nos dijo, las cosas de mayor importancia no siempre son las más llamativas. Ese es una frase que vuelvo a repetirte porque tal vez eso es lo que nos distrae, tal vez
es como cuando te sirven un plato muy delicioso, pero la cara y la presentación que tiene no es pero para nada atractiva. Tú dices, ¿y eso como qué es? Y hasta tienes dudas, lo pruebas con mucha incertidumbre, pero cuando lo pruebas es wow, o sea, sabe delicioso. Entonces no es llamativo, pero realmente el sabor y el contenido que trae es maravilloso. Entonces, ¿cuál es el secreto acá? Aprender a no dejarse llevar solo por lo llamativo, ¿no? Porque sabes que un triunfador y una persona exitosa tiene ojo clínico para detectar lo esencial. O sea, se detienen solo a decidir en lo que realmente importa y empiezan a desechar todo lo demás. O sea, un triunfador realmente le lleva mucha ventaja a los demás porque vamos a decir que no pospone, no procrastina sobre la base de lo que es realmente esencial. Entonces, la diferencia no está en tener la buena intención no, la diferencia está en dar el paso a la prioridad, es decir, en tomar acción. En tomar acción y desde allí, entonces, avanzar en un sentido claro de las prioridades. Porque las prioridades nos van a hacer ganar. Por ejemplo, un día un maestro de escuela tenía un frasco donde tenía piedras, arena, inclusive agua, y empezó les mostró todo a los estudiantes y les dijo, ¿ustedes creen que todo esto cabría en este vaso? Algunos dijeron que sí, otros que no. Él primero colocó la arena y después cuando fue a colocar las piedras, pues ya ni siquiera le cupieron y finalmente pues el agua menos. Entonces volvió y vació todo y primero metió las piedras. Entre las piedras empezó a meter la arena se empezó a colar entre las piedras y después inclusive pudo ponerle agua. Y entonces cupo todo en el vaso. Esa es realmente la gran enseñanza que nos deja este episodio de hoy. ¿Cómo vas a organizar las cosas donde el espacio que tienes es el mismo? O sea, el vaso es el tiempo y es el mismo espacio que tenemos. Son 24 horas al día, de las cuales requieres dormir mínimo, un promedio que duerme la población mundial son 8 horas. Sí, hay algunos que duermen solo 5, hay otros que duermen 10 y 12. Promedio 8 horas, es decir, nos quedan 22. De esas 22 horas, también tienes tiempos para comer, para ir al baño, para N cosas. En conclusión, más o menos vamos a decir que desempeñarte como un emprendedor está en el orden de las 8 a las 12 horas. ¿Y cómo vas a manejar tus piedras, tu arena y tu agua para que quepan en ese vaso de 12 horas, de 8 horas? Entonces, hacer listas es muy bueno, programarse es excelente. Sin embargo, eso es lo que tú crees que vas a hacer y tal vez lo primero que ves en la lista simplemente es lo primero que pensaste al redactar. Entonces, estas listas a veces carecen de una manera inherente, carecen del propósito de éxito. Porque es que aquí llegamos a la médula del asunto. Requerimos tener claridad en nuestro propósito de vida. Esto es algo que me vas a escuchar muchísimo durante tal vez muchos episodios. Lo que estoy buscando es apoyarte en que si trabajas y descubres tu propósito de vida, realmente te conectas con eso, entonces es cuando encuentras la fórmula de colocar primero las piedras, después la arena y después el agua. Ahí, cuando nos conectamos con nuestro propósito de vida, es cuando realmente encontramos todo el sentido, la estrategia y todas las cosas que van a estar alineadas, porque ahí
estará en mi propósito de vida, estará claro y diseñado el éxito en mi vida. Y entonces también tendré ese propósito para el éxito. Y finalmente, más que una lista, lo que voy a tener es instalado en mí la intuición de generar los resultados para ir a lo que yo realmente deseo. Dejar de vivir en la supervivencia, que esa lista se vuelva a eso, pura sobrevivencia, sino realmente estar escalando, yendo a otros niveles que me apoyen para generar resultados grandísimos. Entonces, por esa razón, nosotros estamos totalmente comprometidos con nuestra vida, o estamos comprometidos con tener el tiempo ocupado en algo, ¿no? Entonces, te voy a contar una historia que fue más o menos a finales de los 30. Un grupo de directivos de General Motors hizo un descubrimiento que abrió las puertas a un asombro grandioso de muchas personas, pero que ese asombro fue más que todo un asombroso avance. Y los lectores de tarjetas, esos dispositivos de entrada de las primerísimas computadoras que se veían por allá, empezó a producir textos inteligibles, es decir, no se podían leer. Al investigar en la máquina averiada, dieron con un sistema que ayudaba a codificar mensajes secretos. Ese hallazgo fue algo grandísimo, porque como que en la Primera Guerra Mundial aparecieron esas, bueno, algunas las llamaron infames máquinas de cifrado de enigmas alemanas. Tanto el cifrado como el descifrado de códigos fueron objeto de la máxima seguridad nacional, o sea, nadie tenía acceso a eso, y pues había una curiosidad pública todavía mayor. Ahora, ¿qué tiene que ver General Motors con eso? Pues que estos directivos no tardaron en convencerse que su cifrado accidental era indescifrable. Entonces, un hombre que era asesor de Western Electric, que estaba allí de visita, pues no estuvo de acuerdo. Aceptó el reto de descifrar el código. Trabajó toda la noche y sobre las 3 de la madrugada ya había descifrado eso inteligible que la computadora había soltado. Ese señor se llamaba Joseph M. Juran o Juran. Más adelante este señor Juran declararía que este incidente, por llamarlo de alguna manera, pues fue una puerta grandísima que se abrió para descifrar un código más complejo y hacer una de sus mayores contribuciones a la ciencia de los negocios. Como resultado de ese éxito que descifró este hombre, pues lo invitaron la General Motors a revisar las investigaciones sobre la gestión de calidad que seguía una fórmula escrita por un economista que era italiano, no era muy conocido, se llamaba Wilfredo Pareto. En el siglo XIX, Pareto había escrito un modelo matemático de la contribución de ingresos en Italia, por el que afirmaba que el 80% de la tierra era propiedad del 20% de la población. O sea que la riqueza no está bien distribuida. Ahí empezó a hablar del 80-20, que hoy en día pues para todos es tan definido y tan claro. De hecho, Pareto dijo que la riqueza se concentraba de manera sumamente predecible. Entonces este señor Juran, pionero de la gestión del control de calidad, había advertido que un puñado de errores solían generar la mayoría de los defectos. Este desequilibrio, o sea, no solo le pareció como que cierto según su experiencia, sino que él sospechó que podría ser incluso una verdad que se podía convertir en algo universal, como en realidad se convirtió,
y que lo que Pareto había observado podría ser algo mucho más trascendente de lo que él jamás imaginó. Entonces, en su primer libro, llamado Manual de Control de Calidad, Juran buscó darle un nombre como que más breve a su concepto de los pocos vitales y los muchos vitales. Y una de las numerosas ilustraciones que ese manuscrito muestra es el principio de Pareto de la distribución desigual, mientras que tal vez otro podría haberlo llamado la regla de Juran, ¿no? Porque fue el que optó denominarlo principio de Pareto. Y realmente el principio del 80-20 nos dice que una minoría de esfuerzos conduce a la mayoría de los resultados. Es decir, del 100% que yo hago, realmente, y del 100% de los resultados que yo tengo, mis resultados, el 80% de mis resultados depende del 20% de mis esfuerzos. Quiere decir que el otro 80% de mis esfuerzos diarios, mensuales, anuales o de mi vida, solo producen un 20% de resultados. Aquí es donde podemos optimizar, aquí es donde podemos dejar la mentira de la multitarea, porque ese porcentaje ocurre por dedicarme a muchas cosas, por no enfocarme, por no concentrarme. Entonces, este principio de Pareto, este gran descubrimiento que vino de toda esta historia ahí medio enredada, pues es el famoso principio de Pareto, que es tan real como la ley de la gravedad, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que todavía no le ve la importancia. Hay un autor que se llama Richard Koch, que escribió un libro, El principio del 80-20, y definió esta regla como nadie. Dice: el principio del 80-20 afirma que una minoría de causas, contribuciones o esfuerzos suele provocar una mayoría de resultados, rendimientos o productos. Entonces, volvemos al tema de que en el mundo del éxito las cosas no son iguales. Una pequeña cantidad de causas genera la mayoría de los resultados. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? O sea, ¿cómo puedes concientizarte de que el 100% produzca muchos 80s? Es decir, si mi 20% de trabajo, de esfuerzo y de estrategias produce un 80% de productividad, de mi 100%, pues voy a multiplicar que ya no sea mi 100, sino que sea 80 por 5, daría 400% de rendimiento. Si yo mis 20% del 100% que doy, lo puedo optimizar y mejorar. No sé si me sigues allí, pero es optimizar cada 20% que da 80. Si yo multiplico 20 por 5, me da 100. Si yo multiplico ese 80% que produce cada 25 veces, pues me dará un 400%. Y ahí es donde está la gente súper exitosa, porque aprendió a manejar eso. No se trata de obsesionarte con este número, ¿no? O con esta desigualdad. Puede ser 90-20, 70-20, 70-10, no importa. El aporte de Juran es que realmente no todo importa por igual. Que hay cosas que sí importan más que otras y que te pueden dar más rendimiento. Que no te desgastes, que no te dejes llevar por cantos de sirenas, que no te dejes llevar porque cuando empezamos a emprender o empezamos a crecer y nos empieza a ir bien, mucha gente quiere venir a opinar. Y en mi tierra dicen que cuando muchas manos meten la mano al caldo, el caldo se pone morado, se pone agrio y se pierde. Y esa es una realidad. Las mamás, cuando hacen esos caldos hermosos, esas sopas deliciosas, no dejan que nadie las toque. Entonces, la idea es que tú puedas escoger de esa lista que tienes normalmente, de ese gran listado, aprendas a sacar con pinzas desde tu intuición y desde conocer muy bien tu negocio, conocer lo que tú haces, conocerte a ti mismo, cuáles serían esas prioridades que están dando el rendimiento y soltar todo lo demás. El principio 80-20 ha sido una de las reglas más importantes que han conducido al éxito de muchos seres humanos
y que si realmente nos paramos desde allí, ojalá enfocado desde tu propósito de vida, en el propósito de vida, cuando tú te paras en tu propósito de vida, cuando tú ya descubres, amas, vibras y sabes para qué estás aquí, el 80%, el 80-20 se va a volver más fuerte, y entonces todo va a venir en añadidura si logras concentrarte en eso. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que vayamos un poco más allá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Llevar el principio de Pareto hasta el límite. Entonces, fue lo que te estuve comentando ahora. Que reduzcas todo hasta identificar ese 20% y que luego lo sigas reduciendo hasta encontrar esa esencia fundamental, que si la partes desde tu propósito de vida, entonces estarás entendiendo toda la ecuación. Y entender que esto es un principio, no es la meta del éxito. O sea, la idea es que terminemos lo que empezó Pareto, ¿no? Que no sea un 80-20, que sea un 100-400. Que ¿cómo puedes tenerlo todo? ¿Y por qué no? Entonces, reducir todo a una sola cosa. Reducir, porque finalmente, ¿sabes qué? Todo se reúne a un solo día. Tú puedes tener muchos proyectos, viajes, hacer una planificación a 5 a 10 años, pero todo se reduce a hoy, a lo que va y está pasando hoy, lo que ha pasado en tu mañana, en tu tarde. A todo se va a reducir allí. No tienes más sino ese vaso. Puedes tener mucha tierra, muchas piedras y mucha agua, pero hoy solo tienes ese espacio de vaso. Entonces, eso también puede ser que cuando tienes equipo, pues propongas tormentas de ideas, ¿no? Lluvia de ideas. Cómo darle la situación o cómo darle un mejor manejo a las multitareas y cómo enfocarnos en lo único. ¿Qué sería eso único? Y como que redactar esa lista con el equipo, hacer lluvia de ideas y después reducirlo solo a 10 y desde ahí escoger una sola, ¿no? Entonces desde ahí se han escrito muchos libros, y libros que pueden compartir muchas personas desde las experiencias que han generado seres humanos en su vida. Y por eso uno de los grandes libros que yo les recomiendo leer se llama Lo Único, ¿no? Lo Único es, y sale también de un libro llamado Solo una Cosa, que es de Editorial Aguilar, y el autor es Gary Keller y Jay Papasan. Este libro para mí ha cambiado muchas cosas grandes, y de hecho muchas de sus ideas no solamente las pongo en práctica en las cosas que hago y me han apoyado mucho, sino que también te las estoy transmitiendo aquí. Entonces, esto es un desafío empresarial y es un desafío para tu vida muy grande. Entonces te voy a dejar cuál es el resumen de las ideas de este episodio de hoy. Primero, simplificar. Simplificar. No te centres en estar ocupado, sino más bien cómo haces para poder organizar piedras, tierra y agua. Llega hasta el fondo, no dejes las cosas a medias. Aprende a decirle que no a muchas cosas para que el tiempo te rinda y logres encontrar la esencia de la prioridad. No caigas en la trampa de ir tachando la lista en orden. Aprende a ver realmente qué es lo prioritario. A veces
es la primera cosa la que haces o lo único que haces que realmente te da el resultado de que hacer lo más importante, siempre lo más importante. Espero que te haya servido mucho este material de hoy, no solamente en lo que me escuchaste, sino que lo pongas en práctica. Que me dejes tus comentarios, sería bueno que escribas en mauriciozambrano.com o en mi fanpage o en cualquiera de las redes me consigues como Mauricio Zambrano R. Y además me puedes contactar porque hago sesiones de mentoría, apoyo muchos emprendedores desde donde no mucha gente apoya a los emprendedores. Mi experiencia de 20 años haciendo coaching en corporaciones, a emprendedores, a diferentes organizaciones, a personas naturales, común y corriente, pues los puedes ver en mi página mauriciozambrano.com. Y hoy en día he desarrollado muchos empresarios que en su momento eran emprendedores o solo tenían una idea nada más, y hoy en día tienen grandes empresas y desarrollan grandes cosas. Tal vez no conozcas mucha de esa parte mía porque finalmente no soy ese tipo de personas que se muestra mucho desde allí. Mi vida es ser aporte desde estos materiales, desde mis charlas y talleres. Sin embargo, sí, mi equipo me dice, no, Mauricio, o sea, hay mucha gente que se pierde de estar contigo y de resolver muchas situaciones que no logran resolver porque pues no saben que tú puedes apoyarlos. Así que tengo sesiones de mentoría, sesiones de coaching que doy a diario por una vía de internet, por vía presencial. Entonces me puedes escribir también directo a mi WhatsApp más 57 322 914 3995 y me puedes escribir también a info@mauriciozambrano.com. Estoy para servirte, estoy solo a un link y a un abrazo. Cuenta conmigo y mi propósito de vida es llevarte siempre a un nivel superior, a un nivel de éxito. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio que será la próxima mentira de las que te he hablado. Recuerda que hasta ahora vamos en la número 2 y son 6 en total y la próxima es una vida disciplinada. Vamos a hablar de la disciplina, algo vital e importante para tu vida. Hasta pronto. Gracias por escuchar tu podcast Emprender después de los 55. Únete a nuestro blog y audios semanales en www.mauriciozambrano.com. Ingresa a nuestra comunidad de Facebook @Emprender después de los 55 y pide tu link para ingresar a nuestro grupo de WhatsApp. Nos vemos pronto y recuerda que estamos a un link y a un abrazo.